Vamos a Lucas capítulo 5, versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 11. Dice la palabra de Dios así: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Cerramos nuestros ojos y le pedimos a nuestro Padre que sea Él el que nos hable esta mañana. Hemos decidido esta mañana, Padre, poner una pausa en nuestra vida y venir como María, hermana de Lázaro, a sentarnos a tus pies, a recibir aquella cosa que nunca nadie nos podrá quitar: nuestra experiencia personal contigo y la revelación de tu palabra. Padre, que este pasaje sea usado para incentivar los corazones, para estimular la fe de mis hermanos, para que vayamos más allá de nosotros mismos y que emprendamos aquella cosa por la cual existimos. Nuestro llamado, desarrollemos nuestro llamado en tu voluntad y caminemos en tu perfecta voluntad. Te damos gracias por esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios nos está llamando, hermanos, a ser una iglesia responsable de la gente que nos da. Hoy tuve en la mañana junta con el Ministerio de Consolidación y platicábamos este asunto, de que Dios es el que añade gente a la iglesia para que sean salvos, pero somos nosotros los que predicamos el Evangelio y somos nosotros los que discipulamos. Qué triste es que el Señor agregue personas a sus iglesias, pero las iglesias no sean responsables, estén distraídas. Y esta semana que tuve junta con los pastores de nuestra organización y con los líderes principales, les presenté una lista de 1,633 personas. La lista creció porque eran 1,585 el domingo pasado, pero como nos dedicamos toda la semana a hacer una depuración, tenemos 1,633 personas que ya no están caminando, que ya no están en esta iglesia, vamos a decirlo así. Porque habrán personas que ya no están con nosotros, pero están en el camino de Dios. Y bueno, esas personas siguen en el camino de Dios y no tenemos tanto que preocuparnos porque están asistiendo a otras iglesias. Pero hay personas también que dejaron de asistir. Estuvieron con nosotros en los encuentros, estuvieron en nuestro equipo verde, equipo azul, equipo rojo. Los escuchamos dar testimonio, danzaron aquella tarde en este lugar.
gente en nuestra célula que ha dejado de asistir por X, Y o Z, y simplemente nosotros a lo mejor hemos pensado, bueno, el pastor ha de hacer algo, o mi líder ha de hacer algo, pero yo quiero sembrar en nosotros el concepto de que todos somos responsables de nuestros hermanos. Y tenemos esa necesidad de recuperar. Y eso es lo que el Señor nos está hablando para el 2023. Hemos estado orando por los papelitos de la cruz, amén. Y también tenemos esta encomienda de parte de Dios. Yo le decía a los pastores el miércoles pasado que la palabra direccional para Fuente de Vida en el año 2023 es la palabra amor. Vamos a amar. Vamos a amar al que ya no está. A lo mejor, bueno, muchos no van a regresar, pero que no sea de parte nuestra. Vamos a amar al que aún no ha llegado. Ministerio de Consolidación se encarga de eso, evangelismo. Y yo les decía a los pastores que vamos a trabajar en 3 líneas. Toda nuestra agenda, digamos, nuestras actividades van a tener un espíritu. Lo que hagamos, campamento, encuentro, seminario, cena de matrimonios, todo va a tener un mismo espíritu, que es amor. Ese es el espíritu en el que vamos a fluir en el año 2023. Dentro de ese espíritu vamos a trabajar en 3 líneas. Número 1, retención de lo que tenemos. Vamos a ser responsables de los rebaños que tenemos. Los líderes de célula tenemos que hacer esa labor. Los líderes de ministerio, los pastores, los líderes de red, nos toca hacer esa labor. Tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado, como Jesús dijo en Juan capítulo 10, que su encomienda era no perder nada que el Padre le haya dado. Entonces esa es la primera línea en que vamos a trabajar. La segunda línea es reconciliación. Ir a buscar a aquellos que se han perdido, que han vuelto atrás. Algunos no están siguiendo a Cristo ya, y tenemos que hacer esa labor todos, de animar, de entrar en contacto, de orar para que regresen al camino de Dios. Y la tercera línea de este año que vamos a operar son buenas obras. Buenas obras, como predicamos hace 15 días, una buena obra es aquella donde no hay ningún beneficio involucrado para mí. Simplemente muestro el amor de Cristo a otra persona. Y varios varones fueron a la cárcel de hombres ayer, ¿verdad? ¿Quiénes fueron a la cárcel de hombres? Levanten su mano. El viernes. ¿Cómo se sintieron después? Más bienaventurado es dar que recibir. Alguno ha de pensar, chispas, ir a la cárcel es tremendo, hay cuestiones espirituales, no me aviento. Pero cuando uno va y sale gozoso de haber sido usado por Dios para su gloria. Y esto es lo que vamos a hacer. A esto nos dedicamos. Y ese va a ser el énfasis del año 2023. También vamos a tener, próximamente vamos a anunciar la fecha, un seminario de líderes celulares para todos los que ya terminaron el nivel 3 de escuela de discípulos. Todos los que ya terminaron autoridad espiritual 1, necesitamos que nos ayude. Necesito que nos ayude en la mies del Señor. Necesitamos obreros. Los líderes celulares que tenemos actualmente tienen mucha gente, muchos, y ya no pueden atender a todos. Todos aquellos que ya terminaron nivel 3 de escuela de discípulos deben estar en el próximo seminario, porque le necesitamos, hermano. ¿No se siente preparado? Nadie empezó sintiéndose preparado. Necesitamos su vida. Necesitamos lo que usted sabe
Lo que usted sabe en este punto de su vida cristiana es inmensamente valioso para aquel que está en cero, para aquel que no sabe abrir ni siquiera la Biblia. Cualquiera de ustedes es un maestro, un erudito bíblico para aquel que llega hoy por primera vez, como la joven que está acá, que llegó hoy por primera vez. Tenemos que hacer esa labor, porque es nuestro llamado. ¿Sabían ustedes que no es opcional dar fruto en el reino de Dios? En el reino de Dios no es opcional dar fruto. Si usted no da fruto, va a ser cortado. Ay, nos está manipulando. Tómelo como quiera, hermano. Yo le digo lo que la Biblia dice, Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y será echado al fuego, y se secará y será echado al fuego. No es opcional. No se sienta desdichado porque le tocó una iglesia donde ay, me presionan para que yo crezca. No se sienta, al contrario, siéntase agradecido de que nosotros le estamos haciendo ver, le estamos confrontando con una realidad que de todas maneras un día usted tendrá que enfrentar delante de Dios. Pero a veces somos como el avestruz que mete su cabeza en el hueco para hacer como que no pasa nada. Pero mi trabajo es decirle la verdad. Y la verdad es que en el reino de Dios no es opcional dar fruto. Si usted no da fruto, usted va a ser cortado. Tiene que dar fruto. Acuérdese de la higuera estéril. ¿Qué le pasó a la higuera estéril? Ay, pobrecita higuera, dijo Jesús, lo que pasa es que no terminaste la primaria. ¿Eso le dijo? Ay, pobrecita higuera, miren, lo que pasa es que tú no tienes el don de la enseñanza. ¿Eso le dijo? No. Buscó fruto y no halló fruto, y maldijo la higuera, y la higuera se secó. Y ese testimonio quedó para nosotros. Así que yo le digo, con el amor de Dios, va a ser llamado a cuentas de todo lo que ha recibido. Recibió salvación, recibió nuevo nacimiento, recibió el Espíritu Santo, ha recibido cuántos cientos de predicaciones. Va a ser llamado a cuentas, hermano. Así que para que ninguno de nosotros sea reprobado aquel día, como dirían los judiciales en México de los 80s, flojito y cooperando. Amén. Recíbalo como una exhortación amorosa, hermano. Amén. Amén. Dar un aplauso fuerte a nuestro Padre Celestial. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a lograr ser esa persona o esa iglesia agradable a los ojos de Dios? Este pasaje nos da una luz con respecto a eso. Nunca nosotros sentiremos un verdadero sentido de propósito y de utilidad en nuestra vida hasta que no estemos en la voluntad de Dios. Podríamos ganar el mundo, tener dinero de sobra. ¿Por qué? Porque siempre pensamos que tenemos que alcanzar el siguiente nivel para entonces, ahora sí, ser felices. Y entonces lo vamos a alcanzar, y cuando usted llegue al siguiente nivel va a encontrar que eso sí está padre, pero solo va a ser un momento, y luego otra vez el vacío. ¿Y qué va a decir? ¿Hacia dónde va a mirar? Hacia el siguiente nivel. Y siempre va a querer buscar lo que sigue. Y va a pasarse la vida buscando lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, y nunca va a poder encontrar la suficiencia. Porque la suficiencia solamente está en la voluntad de Dios. Pero estos muchachos que fueron a la cárcel de varones el viernes llegaron a la cumbre de la existencia humana. ¿Cuál es esa cumbre? La voluntad de Dios. Solamente andando en la voluntad de Dios
uno puede tener un sentido de satisfacción de que su vida es útil para algo. Nuestra vida va a tener un sentido de utilidad solamente en la voluntad de Dios. Los pescadores estaban allá remendando sus redes, ¿no? Limpiando sus redes. Jesús está predicando a la multitud y a lo mejor Pedro, Andrés, Juan, Jacobo están allá escuchando, pero pues no me interesa tanto la prédica. Estoy checando mi WhatsApp a ver si no tengo nuevos mensajes. Ya lo chequé 20 veces y no hay nada nuevo. Y están no dándole tanta importancia al mensaje de Cristo. Y dice la Biblia que era tanta la gente que empezaron a presionar a Cristo hacia la orilla. Yo me imagino que ya se estaba mojando los pies el Señor. Y entonces Jesús ve estas dos barcas y le pide a uno de los dueños de la barca, a Simón, que le deje subir a su barca. Entonces Simón la acerca a la orilla, Jesús sube a la barca, imaginamos que estaba a cierta altura la barca, y Jesús se sienta y empieza a predicar desde la barca. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para entrar en la perfecta voluntad de Dios? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Es dejar que Jesús suba a nuestra barca. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Y predique desde allá. Deja que Jesús suba a tu barca y que predique desde allá. La pesca milagrosa viene con Jesús sobre la barca. No como lo vemos en las películas, que Jesús está en la orilla y Pedro está en la barca. No, Jesús está en la barca. Y Jesús predica desde la barca. ¿Les dije el título del tema de hoy? No, ¿verdad? Boga mar adentro es el título del tema. Boga mar adentro. ¿Cuál es el título? Ese es el título del tema. Nuestra barca representa nuestra vida, nuestra profesión, nuestras actividades, nuestra vida cotidiana, lo que sabemos hacer, lo que soy. Esa es nuestra barca. Cristo quiere entrar a nuestra barca. Cristo nos pide subir a nuestra barca. Nuestra barca representa la cotidianidad de nuestra vida. No hay nada especial en esta barca. Es una barca común y corriente. No hay nada especial. No era una barca de oro. No era una barca mágica. No era una barca que flotaba por encima de las aguas. Era una barca de madera normal, raspada, un poco vieja, con olor a pescado. Una barca común y corriente. Dios quiere entrar a nuestra vida cotidiana, a nuestra naturalidad, a nuestra cotidianidad. Dios quiere que Él pueda entrar a nuestra vida. Y eso le va a dar valor a nuestra vida. Que esté Jesús en nuestra vida. ¿Qué marca la diferencia en cada uno de nosotros? Cristo. Cristo estando en una vida marca la diferencia. Dicen que se subastó un balón de básquetbol en muchos millones de dólares, que fue el balón con el que Michael Jordan ganó la final de la NBA en los años 90. Ese balón fue subastado en varios millones de dólares. ¿Por qué? Si es un balón común y corriente, marca X, de plástico, inflado, no sé, raspado, medio desgastado por algunos lados, ¿por qué tiene tanto valor?
porque el más grande basquetbolista de todos los tiempos tocó ese balón. El maestro le da valor a nuestra vida. Nuestra vida es común y corriente. Nuestra vida, no hay nada, digamos, loable en nuestra vida. Pero cuando el maestro Jesús toca nuestra vida, sube a nuestra barca adquiere un valor inconmensurable. Sabemos esa historia del violín que antes poníamos en los retiros, ¿no? Tal vez alguien no la sepa, la cuento brevemente, de que había una subasta y había un violín todo viejo, empolvado, raspado. Y entonces el subastador tomó el violín y lo vio feo, ¿no? Y dijo, bueno, ¿quién da $10 por este violín? Y nadie levantaba la mano, ¿no? Chispales, 5, nadie. $2, $1, alguien se lo lleva por $1. Y nadie daba un centavo por este violín. Pero dice la historia que al final de la subasta había un hombre, un anciano, que cruzó todo el salón y tomó ese violín. Sacó su pañuelo, lo limpió, lo afinó, empezó a apretar un poquito las cuerdas, afinó y tomó la varita del violín y empezó a tocarlo. Una melodía tan hermosa que la gente en ese lugar empezó a llorar. La presencia de Dios llenó ese lugar por la forma en que este hombre ejecutaba la melodía en este violín. Cuando terminó la música, el hombre dejó nuevamente el violín sobre la mesa y regresó a su lugar, y hubo un silencio sepulcral. Nadie sabía lo que había sucedido en ese momento. Y atrás uno levanta la mano y dice, doy $100 por ese violín. Y otro por allá dice, doy $200 por ese violín. Y el violín se vendió en más de $1,000 esa tarde. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que cambió? El toque del maestro, ¿no? El maestro tocó ese violín y su valor se disparó. Necesitamos que Jesús toque nuestra vida. Debes dejar a Jesús subir a tu barca. ¿Y qué? ¿Y qué? Y que predique desde allá. Muchos cristianos dejan que Jesús suba a su barca, pero no le dejan predicar. No le dejan predicar, porque se avergüenzan del evangelio ellos, porque no dejan, no dicen, no dan testimonio de la obra de Dios en sus corazones. Cristo predica dentro de ellos, pero ellos no predican afuera. Y esa es la razón por la que a veces estamos los cristianos con Jesús en nuestra barca, pero Él no está predicando. Y la pesca milagrosa vino porque Jesús estaba predicando, porque Pedro permitió que Jesús subiera a su barca y que predicara. Y entonces Jesús, como recompensa a que Pedro hizo eso, vino la pesca milagrosa. ¿Creen que Jesús hubiese dicho boga mar adentro a Pedro si no le hubiese Pedro permitido subir Jesús a su barca? Por supuesto que no. No hubiese pasado nada. Se lo hubiese dicho a otra persona y ahorita tendríamos en vez de Pedro un José, un Pepe, algo en vez de Pedro. Entonces es muy importante que dejemos que Jesús suba a nuestra barca, hermanos, y que predique desde allá. Que predique Jesús desde tu cotidianidad. Que predique Jesús desde tu barca, desde tu vida, digamos, común,
va a pasar algo extraordinario. La Biblia dice en el Salmo 127, lo platico con los padres cada vez que hay que presentar un niño. La Biblia dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Qué quiere decir este versículo? Que si Jesús no está en el centro de nuestra casa, de nada sirve que tengamos nuestros hijos en escuela particular. Si Jesús no está en el centro de mi matrimonio, de nada sirve que yo tenga 3 trabajos y que gane más dinero que antes. De nada sirve que yo tenga una casa bonita en un lugar exclusivo de la ciudad. De nada sirve. Si Jesús no está en el centro de mi vida, de nada sirve que yo sea nombrado el empleado del mes o lo que sea. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. De nada sirve, dice el versículo 2, que nos vayamos tarde a reposar, que nos levantemos de madrugada y regresemos tarde a dormir y que comamos pan de dolores. Si Jesús no está en nuestra barca, de nada sirve. De nada sirve que tengamos estabilidad económica. Tarde o temprano nuestra barca se va a hundir. Y si nosotros, que ya permitimos que Jesús suba a nuestra barca, dejémosle predicar. La presencia de Dios marca la diferencia en una vida. No seamos de la sociedad secreta como Nicodemo, que tenía miedo de confesar que era seguidor de Cristo y buscaba a Jesús en la noche. No, seamos cristianos abiertamente declarados para que nuestra vida predique a otras personas. El testimonio es muy poderoso. Mucha gente va a venir a los pies de Cristo, no por lo que decimos, sino por lo que ven en nosotros. Porque ven cómo son nuestros hijos, porque ven nuestro matrimonio, porque ven cómo éramos antes y ven cómo somos ahora. Y entonces ellos van a venir a los pies de Cristo por nuestro testimonio, porque Jesús no solo está en nuestra barca, también está predicando en nuestra barca. Y yo le doy gracias a Dios por muchos de ustedes que veo a Jesús predicar desde sus barcas, porque dan testimonio del Señor y porque la presencia de Dios es lo que marca la diferencia en una vida. El segundo punto que vamos a ver hoy es la instrucción de Jesús. Dice en el versículo, ¿dónde estoy? En el versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, ¿qué le dijo? Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Boga mar adentro y echa tus redes para pescar. Esto no le va a suceder a cualquiera. La pesca milagrosa no es para cualquiera. Cualquiera puede invitar a Jesús a su barca porque nos conviene que Jesús esté en nuestra barca. Pero no cualquiera le deja predicar. La pesca milagrosa es para aquel que deja que Jesús entre a su barca y le deja predicar. Y entonces, como agradecimiento, Jesús le dice a Pedro, boga mar adentro. Boga mar adentro significa que nosotros tenemos que aprender a profundizar en la palabra de Dios, a obedecer la palabra de Dios, por encima de nuestras tradiciones, por encima de nuestra culturalidad, por encima de nuestros esquemas aprendidos, porque no podemos servir en el reino de Dios con metodologías netamente humanas. Es bueno, las metodologías humanas son buenas, yo creo muchas de ellas y practicamos algunas de ellas, pero siempre tenemos que estar, no podemos
poner nuestras metodologías por encima de la suprarracionalidad del Espíritu Santo. ¿Qué hace esta palabra tan larga que dice el pastor, no? Suprarracional es algo que sobrepasa la racionalidad humana, la lógica humana, los estándares. El status quo es sobrepasado por el Espíritu Santo. Y nosotros no podemos servir a Dios netamente con metodologías humanas, lógicas, racionalistas. Tenemos que aprender a que cuando viene un mandamiento de Dios, nosotros vamos a fluir, vamos a subir sobre la racionalidad para andar en la suprarracionalidad. Si no, díganme, ¿qué racionalidad hubo en Jesús escogiendo a sus 12 discípulos? Que ninguno de ellos cumple los requisitos de liderazgo que vemos hoy en los libros de liderazgo. Ellos no cumplen esos requisitos. Pero Él no fue guiado por los libros de liderazgo. Él fue guiado por la suprarracionalidad del Espíritu Santo. Y cuando Jesús dice, boga mar adentro y echa tus redes, Jesús está llevando a Pedro a que él entre, lo está invitando a entrar a esta suprarracionalidad. Porque en el ámbito racional Pedro es un experto. Pedro es un pescador. Pedro sabe lo que hace. Pedro pescó toda la noche. Pedro conoce las leyes que rigen la disciplina de la pesca. Pedro sabe que al mediodía nadie sale a pescar. Pedro sabe que los peces al mediodía están escondidos en las rocas y no salen a comer. Pedro sabe que la pesca es en la madrugada y al amanecer. Pedro acaba de lavar sus redes, acaba de quitar el sargazo, la basura que quedó trabada. Pedro es un experto. Y viene un carpintero que nunca ha pescado y me dice, boga mar adentro y echa tus redes. Si queremos seguir a Dios, a Cristo, en el reino de Dios, tenemos que aprender a andar en la suprarracionalidad del Espíritu Santo y tenemos que subordinar nuestra lógica, nuestras tradiciones humanas, nuestra culturalidad y la forma en que nosotros hemos aprendido todas las cosas, subordinarla a la palabra de Dios. No hay ninguna lógica en el mandato de Cristo de boga mar adentro. Cualquier experto en la pesca se hubiese reído en este punto de la historia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer por encima de nuestras tradiciones, de nuestra manera de cómo pensamos que deben hacerse las cosas, de nuestras formas humanas. Tenemos que obedecer. Por eso mucha gente a veces les damos algún consejo y piensan que no, que los queremos manipular. Pero cuando lo hacen dicen, wow, obtuve una pesca milagrosa. Porque estamos caminando no en una lógica humana, sino en una lógica espiritual, en una lógica del reino de Dios. Y Dios nos llama a subir nuestra mentalidad, a salir del plano meramente humano y entrar al plano espiritual y mirar las cosas como Dios las ve. Y aunque no entendamos el mandamiento, obedezcamos, para que obedeciendo podamos ver los resultados de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Entonces Jesús dice, boga mar adentro. Una instrucción que rompe los esquemas lógicos de un pescador. Vemos un acierto en Pedro, verso 5, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red.
vemos un acierto en Pedro y vemos también un error en Pedro. Vemos un acierto que Pedro, pues a lo mejor por la pena de no decir que no, dice, ni modo, ya se subió acá el predicador, ni modo que le diga que no. Y entonces Pedro argumenta con Dios, empieza a argumentar el mandamiento, ¿no? Como a veces nosotros hacemos igual, argumentamos el mandamiento. ¿Por qué tengo que perdonar a mi esposo? ¿Por qué tengo que diezmar? Argumentamos el mandamiento y Pedro argumenta el mandamiento, pero al final se portó bien. Y dijo, bueno, ya limpié mi red, solo pesqué sargazo el día de hoy, ya me quería ir a mi casa, pero en tu palabra echaré la red. Entonces le damos un like a Pedro. ¡Cling! Pedro hizo algo bueno. Aprendamos esta actitud. Y acá vemos un rasgo de por qué Jesús escogió a Pedro. La obediencia. Vemos a Pedro obedeciendo, aunque no estaba de acuerdo. Uy, esa sí dolió. Obedecer aunque no estemos de acuerdo. Qué difícil. Qué fácil es obedecer cuando sí, pastora, aleluya. Pero cuando no estamos de acuerdo, no siempre obedecemos. Y Pedro no está de acuerdo con el argumento, con el mandamiento de Cristo, pero él obedece. Y eso es un like para Pedro. Es una buena acción que hizo Pedro. Y cada vez que usted obedece, aunque no entiende, está haciendo lo que hizo Pedro. Y eso es bueno. Es bueno, no ande por sentimientos, ande por mandamientos. No que su vida no esté en la esfera de la emocionalidad. Su vida debe estar en la esfera de el deber. Lo que quiero y lo que debo son dos cosas completamente distintas. Por hacer lo que quiero es que siempre me meto en problemas. Si siempre hiciera yo lo que debo, mi vida sería otra. Con Cristo no hacemos lo que queremos, hacemos lo que debemos, aunque no lo sintamos, aunque no estemos de acuerdo o aunque no nos parezca. Uno tiene que hacer lo que debe hacer. Esto no es democracia, ¿verdad? Las 10 opciones. Les voy a dar las 10 sugerencias, dijo Dios. ¿Eso dijo Dios? No. No está pidiendo su opinión. Un mandamiento, no, a ver, vamos a votar para que quitemos el diezmo, vamos a votar. No, no es democracia aquí. Dios nos está diciendo cómo Él va a intervenir en nuestra vida. Porque podemos decirlo, pero no hacerlo. Y entonces de nada nos sirve, solo son palabras. No tienen peso, no tienen valor. Debemos decirlo, cantarlo, pero hacerlo también. Y entonces hay peso. Porque la verdadera fe se perfecciona, dice el apóstol Santiago, con las obras. Mi fe se perfecciona con las obras. ¿Creen ustedes que Dios sana? ¿Creen que Dios sana? Amén. Pero no todos oran por los enfermos. Entonces esa fe es, por el momento está en embrión, está en potencia, no ha sido liberada. ¿Cuándo es liberada? Cuando hay una obra. Entonces cuando usted empieza a poner sus manos sobre los enfermos, usted ya está accionando en su fe, aunque no sanen los enfermos al principio. Pero le doy mi palabra que sí van a empezar a sanar cuando usted esté accionando en su fe. Cantamos un montón de cosas que en realidad solo estamos de acuerdo intelectualmente, pero no las creemos en el corazón.
Dios es poderoso, Dios es grande, mi proveedor, mi sanador, etcétera. Y estamos de acuerdo intelectualmente que es así, pero no tenemos la fe, no lo podemos ver. Porque lo que podemos ver en lo espiritual, eso es lo que hacemos. Y hasta que no lo hacemos, es hasta que no es validada nuestra fe. Por eso el apóstol Santiago es la contraparte del mensaje de Pablo. Porque Pablo en Romanos 4 nos habla de la fe de Abraham, que él fue justificado por la fe sin las obras, y su fe le fue contada por justicia. Pero luego el apóstol Santiago nos dice el mismo pasaje y nos dice cuándo fue justificado, hasta que Abraham obró. Entonces la fe genuina, la fe verdadera, se manifiesta con acciones concretas que la validan, que validan lo que uno cree adentro. Esa es la fe genuina, esa es la fe que cuenta. Y el apóstol Santiago dice, la otra fe no salva, no te puedes salvar, porque los demonios también creen, también tienen esa fe los demonios, y ellos no son salvos. Los demonios también saben que Dios es sanador. Los demonios saben que Cristo murió en la cruz, ellos también lo saben, pero ellos no son salvos. Entonces tiene que haber acciones que correspondan a lo que nosotros decimos que creemos. Ahí es donde se perfecciona la fe. Y Pedro tuvo fe, obedeció, tuvo resiliencia, ¿no? Esta palabrita que está muy en boga ahorita. La resiliencia es la capacidad de sobreponernos a la adversidad, porque él ya estaba completamente empacando todo, desanimado, deprimido, no pesqué nada toda la noche. Y bueno, vamos a intentarlo en tu nombre ahora, Señor. Esa es la resiliencia. Pero Pedro cometió un error. Obedeció, vamos a decirlo de esta manera, y es el ejemplo perfecto de lo que he estado hablando. Obedeció, pero no tuvo fe. ¿Por qué? Si ustedes leen cuidadosamente el verso 5, el verso 4 dice, boga mar adentro y echad vuestras redes. Plural, ¿verdad? ¿Cuántas redes? Varias. Pero en el verso 5, al final del versículo dice Pedro, más en tu palabra echaré ¿qué? La red. La red. Agarra la más chiquita por allá para darle gusto al predicador. ¿Y qué hago con las otras? Las hago, déjalas allá. Agarra la chiquitita que está allá. Entonces obedeció, pero no tiene fe. Nosotros tenemos que obedecer y tener fe. Por eso está el que diezma, pero no invierte. Diezma, pero no emprende. Está orando por un trabajo, pero no sale a buscarlo, solo está orando. Está orando por una casa, pero no sale a buscarla. Y cuando salieron a buscarla ustedes, ahí se la dieron. Ahí se la dieron. También Fidel y Mara. ¿Están orando por una casa si ya fueron a verla? No. ¿Y cómo? Hay que ir. Entonces hay que orar y hay que actuar también. No solamente orar, no solamente decir, ay, como la chilindrina, Diosito, mi amor, te quiero, sino que también hay que actuar. De nada sirve orar si no hacemos nada. Y tampoco es correcto hacer un montón de cosas y no orar. Tenemos que orar y tenemos que actuar. ¿Qué es lo que está pendiente en tu vida? ¿Estás orando? Yo sé que estás orando, pero ¿te estás moviendo en esa línea? No, porque yo pensé que Dios iba a traer a mi príncipe azul de una nave. No, pinte su ojo, hermana. Baje un poquito de piso también usted. Tiene que moverse en la fe, tiene que obedecer
y tiene que tener fe también. Entonces Pedro obedece, pero no tiene fe. Le da por su lado a Jesús. ¿Está bien, Jesús? Está bien. Y entonces se lleva, ¿cuántas redes se lleva? Una red. Jesús está en la barca. Jesús no dice nada. Jesús dice, bueno, vamos a ver. Echa tus redes, plural. Y Pedro dice, ok, maestro, voy a echar la red. Entonces no tuvo fe. ¿Y qué pasa después con la red? Se empezó a romper. Y allá se dio cuenta que no tuvo fe en Jesús. No tuvo fe. Nada más era un argüendero, como muchas veces los hermanos en Cristo somos argüenderos, ¿no? Estamos danzando, alabando, remolineando. Nuestro Dios es poderoso, grande y fuerte es nuestro Dios. Nos encanta esa canción, ¿no? Y los muros caen acá y todo. Pero solo es una canción. Tenemos que caminar en esa fe, actuar en esa fe. Y nos pasa lo que le pasó a Pedro, que Dios tiene lista la bendición, pero no la podemos recibir porque no estamos preparados. Este fue el error de Pedro. No tuvo fe. Y en el verso 7, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Lo que yo tengo para ti es tan grande que tu nivel de entendimiento actual, tu nivel mental actual, no tiene la capacidad, no tiene la flexibilidad para recibirlo. Tienes que ensanchar para que lo que tengo para ti pueda caber y lo puedas recibir. Tenemos que estar preparados. Hemos orado muchas veces por muchas cosas, pero no estamos haciendo nada. Y esa es la razón por la que en el verso 8 Pedro cae de rodillas. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué vio Jesús? ¿Qué vio Pedro acá? ¿Qué vio Pedro? Que Jesús no era un predicadorcillo cualquiera. Pedro pudo entender que estaba delante del Dios Todopoderoso, porque dice que el temor se apoderó de él. Y cuando nosotros vemos la mano de Dios, hay temor en nuestro corazón. Y es un poquito confuso este pasaje, porque Pedro debería estar danzando de alegría de toda la pesca que tuvo y cuánto dinero iba a ganar. Pero Pedro no está fijándose en la bendición, está fijándose en la persona que le dio la bendición. Y esto habla de un corazón, del corazón de Pedro rendido a Cristo, rendido a Jesús. Y los otros tres, Juan, Jacobo y Andrés, les pasó exactamente lo mismo. Les pasó exactamente lo mismo. Y dice la Biblia que ese día fue su último día de pescadores y empezaron a seguir a Cristo. Cuando nosotros vemos la mano de Dios, el mundo, todo lo que nosotros le dábamos valor, deja de brillar. Y empezamos a seguir a Cristo con mayor ahínco. Y por último,
en el verso 10. Asimismo, de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Dios va a usar nuestra naturalidad, nuestra condición humana, nuestra cotidianidad. Dios va a usar lo que somos en lo natural para llevarnos a un nivel espiritual. Pedro se volvió más tarde en el líder de la iglesia. Pedro predicó la primera predicación de la iglesia y se convierte en 3,000 personas. Pedro se convirtió en un pescador de hombres. No inmediatamente, pasaron más de 3 años para que eso sucediera, porque se requiere un discipulado, se requiere una formación. Pero lo que podemos ver acá es que Dios va a utilizar lo que somos y lo que tenemos para mostrar su gloria, lo que eres y lo que tienes, para mostrar su gloria. Maestro, despide a esta multitud, te ha seguido toda la tarde, tienen hambre, tienen sed, pobrecitos. Pero en realidad es que los discípulos eran los que ya se querían ir. Despide la multitud, Jesús. Y Jesús le dice: no tienen por qué irse. Estamos muy bien acá todos, predicando, yo con ellos, los estoy sanando, no tienen por qué irse. Denle ustedes de comer. ¿Qué es lo que tienes? 5 panes y 2 peces. Suficiente, dice Dios. Necesito un grano de mostaza. No necesito que tengas una gran fe. Necesito que confíes un poquitito en un gran Dios. Porque la obra no la hace la fe. La fe solo conecta con el gran Dios. La obra la hace el gran Dios. ¿Qué es lo que tienes? 5 panes, 2 peces, es todo lo que hay. Suficiente. Porque solamente Dios necesita nuestra disposición, y solamente necesita lo que somos, lo que tenemos en lo natural, para llevar eso a un nivel de sobrenaturalidad y tocar esta generación. Y todos comieron ese día y recogieron todo lo que sobró. Ahora yo te pregunto, ¿qué es lo que tienes? Solo tengo una herida, Señor, de que a los 14 años me dejó mi padre, diría mi esposa Abby. Eso me va a servir para ganar jóvenes y niños, darles esperanza. Eso que tienes me sirve, dice Dios. ¿Qué es lo que tienes? Una bicicleta, Señor. ¿Qué es lo que eres? Yo soy ingeniero en sistemas computacionales. Vas a crear sistemas de discipulado y crecimiento espiritual. ¿Qué es lo que eres? Manejo un Uber, Señor. Ahora vas a traer almas a mi reino. ¿Qué es lo que eres? Oftalmóloga, Señor. Tú vas a dar visión a mucha gente que no puede ver. ¿Qué es lo que eres?
soy una ama de casa, pues ahora vas a ser madre de multitudes. ¿Qué es lo que tienes? Eso no es lo importante. Lo importante no es lo que tienes o lo que no tienes, o lo que te falta, lo que no te falta. Lo importante es quién está en la barca. Eso es lo importante. Porque la pesca milagrosa fue con Jesús estando en la barca. A lo mejor el día siguiente Pedro se animó y dijo: vamos a la pesca milagrosa otra vez, ¿no? Y tiró y nada, no pescó nada. Porque falta el elemento más importante. Jesús tiene que estar en tu barca y predicar desde tu barca. Predicar al mundo desde tu barca. Y entonces Él te va a decir: boga mar adentro y echa tus redes. Cruza la barrera de la racionalidad. Porque si tú cruzas la barrera de la racionalidad humana y entras a la esfera de la suprarracionalidad del Espíritu Santo, entonces voy a usar tu cotidianidad como algo espiritual. Voy a usar tu naturalidad. ¿Qué eres en lo natural? Pesco pescados. Ahora vas a pescar hombres. ¿Qué eres en lo natural? Ama de casa, madre de multitudes. Voy a usar tu naturalidad, tus 2 panes, tus 5 panes y 2 peces, y voy a llevarlos, voy a potencializarlos a otro nivel. Solo necesito tu disposición. ¿Qué es lo que tienes? Eso necesito nada más. ¿Qué es lo que hay? 20 pesos, suficiente, dice Dios. Pero algo necesito. Algo necesito. Cuando hay 0, y ahí no hay nada. Si tú pones el 0 por 1 millón, ¿cuánto es? 0. 0 por 10 millones, ¿cuánto es? 0. 0 por 50,000 millones, ¿cuánto es? 0. Si usted pone el 0, va a tener ¿qué? 0. Pero si usted pone 1, wow. ¿Cuánto tienes? 1. Suficiente, dice Dios. Suficiente. Usted pone el 1, usted pone el multiplicador. El Señor pone la base. Y entonces Dios le dice: vas a ser pescador